Muy buenas tardes, ¿cómo están? Día miércoles, a solo un par de días del plebiscito. No hay plazo que no se cumpla, deuda que no se paguen, dicen los dichos. Hoy sí es nuestro último programa, ya no solo de equipo, sino que programa final. Y tanto así vamos a evaluar, vamos a analizar las disposiciones transitorias, justamente en caso que ganara el apruebo, cómo se va a implementar esta Constitución. Como todos los miércoles estamos junto a Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, académico, y también de la Universidad de Utrecht. ¿Cómo está el último día? Hola Bárbara, muy bien, hola Javier. Muy Qué bien, intenso. preparados para el final, los 4 o 5 días que quedan. Qué intenso ha sido el ciclo, se ha pasado muy rápido, hemos aprendido muchísimo con ustedes y hoy día, bueno, nos toca el cierre con las disposiciones transitorias. En esta oportunidad cambiamos un poco la metodología, dado que son tantas y queremos tratar de abordar lo mayor posible. Más que centrarnos en algunos artículos destacados, hicimos una especie de organización por titulares, digamos, para que por temas podamos ir haciendo estas bajadas y vamos a partir de inmediato porque son muchos de todas maneras. Lo primero. Entrada en vigencia y adecuación a la Constitución. ¿Qué es lo que se establece en cuanto fuera aprobada eventualmente esta nueva Constitución? Catalina, en este aspecto. Claro, a lo mejor muchas personas piensan que en caso de ganar la opción apruebo, este domingo la nueva Constitución va a entrar en vigencia inmediatamente el día lunes, pero la verdad que no es así porque viene posterior a la elección un proceso que se produce en todas las elecciones y también en los procesos plebiscitarios como lo es el del domingo, que consiste en el proceso de calificación de la elección por parte de, el sistema electoral, que culmina con una sentencia que califica la elección, que es una sentencia al tribunal del TRICEL, del Tribunal Calificador de Elecciones, y tiene un plazo de 30 días para realizar ese proceso. Es decir, el 4 de octubre recién el presidente de la República va a tener un plazo de 5 días para poder promulgar el texto de nueva Constitución y luego debe publicarse ese texto en un plazo de 10 días. Es decir, en octubre debería entrar en vigencia la nueva Constitución en caso de ser aprobada. ¿Algo que agregar, Javier? No, básicamente que, como decía Catalina, estamos hablando de más o menos mediados de octubre, pero a diferencia de la promulgación habitual de una ley, acá hay un juramento en el solemne, digamos, y se entiende promulgado en ese acto, es como se jura la Constitución, por decirlo así. Vamos con otro aspecto que es muy relevante, que también se discutió bastante, que tiene que ver con la continuidad y reelección de las autoridades vigentes. Muchos se preguntaban, una vez que sea aprobada eventualmente esta Constitución, una vez que sea promulgada, ¿qué pasa con las autoridades actuales? Porque además hay que considerar que hay algunos cambios de fondo, como por ejemplo el cambio del Senado actual a la nueva Cámara Territorial. Hay cambios también en los números eventualmente de algunas instituciones. ¿Qué pasa en este aspecto, Javier? A ver, lo más importante, yo diría, mirado desde el punto de vista de lo que suelen ser estos procesos, es que el presidente que está a cargo del país hoy día y el actual parlamento siguen jugando el mismo rol. Eso es extremadamente importante, yo creo que de las cosas mejor logradas de estos artículos transitorios fue porque es algo que no fue obvio. Recordemos que este es un proceso constituyente que de aprobarse tiene una particularidad extraña, que vendría a aprobarse una constitución menos de un año después de que se eligió a buena parte del actual Congreso y a un presidente de la República. Entonces, habiendo podido la convención, estando autorizada por las normas aprobadas en la Constitución vigente, la del 80, la que nos rige hoy, habiendo podido haber, por decirlo así, clausurado los órganos de elección popular que fueron sustancialmente modificados, decidió no hacerlo. Y eso me parece extremadamente, esto fue transversal, ¿eh? No sé la votación, pero debe haber sido 146 de 154, o sea, hubo consenso absoluto en la Convención Constitucional de mantener el actual Congreso Nacional hasta marzo 11 del 2026. No hay cambio, ellos siguen. Cambian después algunas cuestiones respecto a cómo legislan, pero el presidente de la República también se mantiene.
Y quiero agregar que esto es importante también porque marca un contraste, creo yo, con muchos países donde los procesos constituyentes son hechos con fines abusivos, como ha denominado Dixon y Landau. El propio presidente Boric solicitó formalmente a la convención de que no se le aplicara a su persona la posibilidad de reelección inmediata que contempla, que es el proyecto, que es una cuestión además muy polémica. Algunos de nosotros consideramos que no debiera permitirse por una serie de razones que no hay al caso. Pero eso también es algo que fue, digamos, parte de las reglas del juego. Bueno, no es el caso de los senadores, porque a ellos sí se les acortaría el periodo, Catalina. Efectivamente, Bárbara, hay senadores que en la pasada elección fueron elegidos por un plazo de 8 años, que es la mitad del Senado, y esos senadores van a haber acortado su periodo. Ahora hay una norma especial en estas disposiciones transitorias que les permite ir a la reelección, ya sea para la Cámara de Diputados o Diputadas o para la Cámara de las Regiones. Y en ese caso su periodo se contará como primer periodo, es decir, hay una negociación política en el fondo para permitir que esos senadores pudieran continuar su carrera política, pero ya no en el Senado, sino que en cualquiera de estos dos nuevos órganos que va a tener el Poder Legislativo. Y ese primer periodo, es decir, el del 2026, se les va a contar como el primer periodo para su reelección, porque recordemos que esta Constitución contiene una regla que impide la segunda reelección a quienes ejercen cargos de elección popular, es decir, puede estar un periodo más, pero después no podrían postularse un tercer periodo. Entonces así se llegó a una solución para los senadores que con justa razón reclamaron que ellos fueron elegidos, ¿no es cierto?, por 8 años y no van a poder cumplir completamente su mandato. Pero hay otra cuestión, Bárbara, que es muy importante en la disposición tercera transitoria, que se le ordena al presidente de la República iniciar un trámite legislativo para adecuar la legislación electoral, porque la composición de la Cámara de Diputados y Diputadas y también de la Cámara de las Regiones va a ser distinta como la conocemos hoy. Y luego esta misma disposición se pone en el caso de, bueno, si no se dicta esa ley que adecúa las normas electorales a estos nuevos órganos, se establece por única vez un sistema que en realidad aplica más o menos lo mismo, el mismo sistema que conocemos actualmente, 155 diputados y diputadas elegidos de acuerdo a las leyes actualmente vigentes, pero a eso se le agrega la regla de paridad, porque recordemos que esa es uno de los principios rectores del nuevo orden constitucional. Además se establece ahí un número determinado para los representantes regionales y los escaños reservados se agregan a los 155, pero se le aplican las mismas normas que se aplicaron para la Convención Constitucional en cuanto a la elección de esos escaños reservados. Así que, bueno, está por verse cómo va a quedar la composición de ese nuevo Congreso Nacional y, bueno, Congreso de Diputados y Diputados y Cámara de las Regiones, si es que no se dicta una ley, o sea, si es que se llega a dictar esa ley electoral. Si no se dicta, está este otro sistema, pero es por una sola vez. Continuamos, a menos que quiera agregar algo, Javier. Seguimos. Composición de autoridades en nuevos órganos constitucionales. Esto es importante porque, tal como hemos conversado en todos los programas anteriores, se van a crear distintas instituciones y órganos, ya sea centralizados o descentralizados. ¿Qué ocurre? ¿Qué se pronuncia en esta materia, Catalina? Sí, respecto de la composición, la disposición sexta transitoria, lo primero que hace es hacerse cargo del cumplimiento de la regla de paridad. Y particularmente respecto de aquellos órganos constitucionales y también de los directorios de las empresas estatales o semiestatales, se establece que tiene que ser de manera progresiva, es decir, a medida que se vayan haciendo las nuevas designaciones, se tiene que ir cumpliendo con esa norma de paridad, así que probablemente esos nuevos nombramientos lo más seguro corresponderán a mujeres, porque mayoritariamente hoy día esos órganos están compuestos por hombres. Pero es más que nada eso, se refiere a cómo cumplir con la regla de paridad de las nuevas designaciones y también en el mismo proceso electoral para aquellas autoridades que son electas por sufragio universal. Ya, o sea, Javier, esto va a ser progresivo en la medida que se vayan incorporando o vayan renunciando o siendo removidos o se cambien los gobiernos de turno. Se va a ir aplicando en la medida que se van designando nuevas autoridades, no es que se va a hacer un cambio con los que están actualmente.
Es distinto, tú estás en lo correcto ahora, que es distinto a lo que va a ocurrir con los nuevos órganos que se crean en virtud de esta nueva constitución. Que parten ya bien, desde el principio, en el fondo. Bien, me refiero, establecido digamos, todo lo... La paridad entra en vigor de inmediato, por decirlo así. Si creo, por ejemplo, veíamos que había una nueva institucionalidad en materia de defensoría del pueblo, bueno, ahí es inmediato. Pero no así, por ejemplo, en el Banco Central, que en la medida que vayan cumpliendo sus periodos, van a ir siendo reemplazados con atención a este criterio de paridad. Continuamos. ¿Qué pasaría respecto a la tramitación de leyes y reformas a la Constitución, Javier? Acá yo entiendo que estamos tratando de cubrir 50 y tantos artículos de normas transitorias y yo entiendo que hay que ser económicos porque tenemos poco tiempo, pero no puedo dejar, porque fue noticia hoy día en un importante diario de La Plaza, y pregunta sobre qué pasa con las normas que hoy día están en nuestro ordenamiento y que pudieran ser consideradas contrarias a la Constitución que se estaría aprobando en el caso de aprobarse. En este caso estamos hablando de la posibilidad de que con fondos de pensiones se pudieran pagar pensiones alimenticias. Eso en este sistema con esta Constitución funciona, pero se ha dicho que eventualmente sería inconstitucional si es que se aprobara este nuevo texto. Claro, pero ni siquiera voy a algo tan concreto, no, me refiero a la norma segunda transitoria, Bárbara, que establece que todas las normas de todo nuestro ordenamiento jurídico entero, todos los códigos civil, penal, procesal, comercial, todos continúan vigentes a menos que sean o expresamente derogados todas estas leyes o declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. ¿A qué va esto? A que una lectura, yo creo, razonable de este artículo 2 transitorio es que un juez de instancia no podría declarar tácitamente derogada una ley por considerarla contraria a esta nueva Constitución. Esto es algo que ha ocurrido en el pasado en Chile, que se ha declarado tácitamente derogada una norma, pero especialmente en otros países. Y ha generado confusión e incerteza jurídica. Lo menciono ahora porque vamos a entrar al tema de la tramitación, pero digamos, el proceso legislativo a partir de hoy. Pero creo importante que quede, digamos, porque fue además muy debatido este artículo 2. No fue fácil de que la Convención lo aprobara, porque había grupos que estaban muy inquietos en que la Constitución rigiera lo antes posible. Y esto fue, digamos, costó que saliera este artículo y es extremadamente importante, me parece a mí. Catalina. Sí, no, me parece muy bien que haya resuelto esto la disposición segunda transitoria, porque ha sido una discusión que viene incluso de la Constitución de 1925, donde la Corte Suprema entendía que eran los jueces quienes podían declarar la derogación tácita de las normas preconstitucionales y acá se le entrega una atribución expresa a la Corte Constitucional. De hecho, en un artículo académico del actual ministro Sergio Muñoz del año 2019, él sostenía que en realidad la derogación tácita de los preceptos legales preconstitucionales le corresponde a la Corte Suprema porque no existe una atribución expresa para el Tribunal Constitucional actualmente. El Tribunal Constitucional siempre ha dicho que es su atribución. Entonces eso clarifica un panorama que creo va a ser muy importante de aprobarse el texto constitucional porque va a dar certeza jurídica a las personas, eso no cabe ninguna duda. Continuamos con lo que va a ocurrir en el caso de ganar el apruebo con el periodo presidencial y las elecciones parlamentarias. Ya dijimos qué ocurría con el periodo de estas autoridades actuales. ¿Qué pasa con el periodo presidencial y con las elecciones parlamentarias, Catalina? Sí, el periodo presidencial del actual presidente, el presidente Boric, se mantiene tal como fue electo hasta el 11 de marzo de 2026, lo dice expresamente estas disposiciones transitorias, y no puede ser reelegido, lo dice expresamente, porque recordemos que el texto permanente de la nueva Constitución permite la reelección presidencial, pero esa regla no se aplica al presidente de la República. Es más, al actual. Es más, la Constitución dice que el presidente de la República se mantiene con sus actuales atribuciones, con las atribuciones con las cuales fue elegido, de manera tal que acá yo creo que se pueden producir algunos problemas de competencia, porque la nueva Constitución le entrega atribuciones al presidente y le quita otras,
pero se mantendría vigente la Constitución del 80 respecto a las atribuciones presidenciales. Por ejemplo, la duda que va a surgir, ¿puede los parlamentarios con la nueva Constitución, antes del 2026, presentar proyectos de ley que actualmente son de iniciativa exclusiva del presidente de la República? Uno quizás podría decir sí, o quizás podría decir no, porque el presidente actualmente cuenta con atribuciones con las cuales fue elegido. Entonces, ahí hay un debate que no sé cómo se va a resolver en la contingencia política. Hay una regla especial respecto de los representantes de las cámaras de las regiones, que recordemos su periodo dura 4 años, lo mismo los integrantes de las asambleas regionales, que por una sola vez en las elecciones que se van a producir el año 2025 van a ser elegidos por 3 años. ¿Eso por qué? Porque recordemos que su periodo termina 1 año antes que el del resto de las autoridades, de los diputados y diputadas y del presidente de la República. Entonces, para hacer ese ajuste, van a tener una duración solamente de 3 años y luego van a haber elecciones, y en esa segunda elección el periodo sería de 4 años. Javier, ¿algo que agregar? Y, no, nada más que quedó establecido, y es bueno que se sepa, ahí se engarzó bien, creo yo, que en noviembre del año 2025 se elegirá a la próxima o el próximo presidente de la República, que iniciará su periodo en marzo del 2026. Sí, bueno, y ahí podríamos agregar que en el acuerdo de los partidos del oficialismo, una de las cosas que el presidente, ahora, independiente de eso, acá, Bárbara, no sé si Javier se quiere referir primero, se nos quedó del tema anterior una norma muy importante que es la de la reforma a la Constitución. No sé si Javier quiere... Sí, totalmente importante. Aparte que este fue un tema, este sí que fue debatido en la opinión pública respecto a lo que se quería y de cómo terminó. Pero parte tú, Catalina, porque ya empezaste. Bueno, mucho se ha debatido cuál es el texto ante las opciones que la ciudadanía tiene este domingo, ¿no es cierto?, aprobar o rechazar este texto constitucional. Mucho se ha debatido sobre qué texto sería más fácil de reformar, porque hay un consenso más o menos transversal, salvo, digamos, en algunos grupos, que el texto de nueva Constitución realmente necesita ajustes, u otros sostienen que debe ser sustituido completamente. ¿Cuáles son las reglas de reforma constitucional o de sustitución constitucional en caso de aprobarse la propuesta de nueva Constitución? Y las reglas son las siguientes, que se pueden modificar los contenidos de la propuesta de nueva Constitución por los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, más plebiscito ratificatorio, o a menos que alcancen los 2/3. Pero en ese caso se establece, digamos, una serie de materias que de hecho son el núcleo de la nueva Constitución, que requieren, ¿no es cierto?, de este plebiscito ratificatorio de los 2/3, que son el régimen político, el periodo presidencial, diseño del poder legislativo y duración de sus integrantes, Estado regional, principio de derechos fundamentales, reforma y reemplazo de la Constitución, naturaleza y medio ambiente, en definitiva casi todos los contenidos, incluso algunos que generan mucha discordancia en la ciudadanía. Pero yo quiero, además de los argumentos que ya a lo mejor la ciudadanía maneja, porque la Constitución vigente, la Constitución del 80, recientemente se publicó una ley de reforma constitucional que permite su reforma por los 4/7, los diputados y senadores en ejercicio, sin necesidad de plebiscito ratificatorio. Yo creo que va a ser tremendamente difícil reformar el proyecto, la nueva Constitución en caso de ser aprobada, por una cuestión de razón práctica política. Estas disposiciones transitorias que estamos analizando, Bárbara, el sentido de una disposición transitoria es llenar, por así decir, el vacío que queda entre el tránsito de un antiguo orden constitucional a un nuevo orden constitucional. Pero estas disposiciones transitorias que estamos analizando, yo le pido a la ciudadanía, digamos, que las lea, impone una serie de plazos y prioridades para el presidente de la República y para el poder legislativo, y es más, impone una serie de órdenes al presidente de la República para que dicte determinadas políticas públicas, con lo cual desborda el sentido de una disposición transitoria.
porque le está estableciendo un verdadero programa de gobierno tanto al presidente de la República como al Congreso Nacional, con plazos. De verdad yo le pido a cada persona que nos está viendo que vaya haciendo una carta Gantt con los plazos que están en estas disposiciones transitorias. Y en ninguna de estas disposiciones ni en ninguno de estos plazos está contemplado hacer reformas al texto constitucional, y es evidente porque sería una incoherencia, ¿no es cierto?, que en este caso la Convención Constitucional haya puesto como prioridad reformar el nuevo texto que se está sometiendo a plebiscito. Y va a ser tremendamente difícil porque no se puede, con las dificultades prácticas de acuerdo político que se requieren, llevar a cabo de forma paralela la implementación de la Constitución cumpliendo las disposiciones transitorias y al mismo tiempo de forma paralela un proyecto de reforma constitucional sin incumplir los plazos que están en la misma Constitución. Y este puede ser un problema político para el presidente de la República, porque en caso de aprobarse el texto de la nueva Constitución perfectamente, si no se cumplen los plazos de esta Constitución, de la Constitución que se va a plebiscitar, si no se cumplen los plazos, el presidente de la República perfectamente podría ser acusado constitucionalmente por incumplir abiertamente la Constitución que le impone plazos de ejecución. Por lo tanto, yo veo inviable jurídica y políticamente que puedan ir de la mano estos dos procesos paralelos de reforma a la Constitución y de implementación a la Constitución sin incumplir estas disposiciones transitorias. Creo yo entonces que realmente veo bastante difícil que se pueda, digamos, cruzar ambos procesos porque van a ir en carriles distintos y eso incluso podría provocar que los contenidos de ambos procesos terminen contradiciéndose, porque la nueva Constitución impone formas en que debe ejecutarse la nueva Constitución que son las mismas que se quieren reformar. Entonces, deberían ser procesos sucesivos, primero reformar y después implementar. Pero la nueva Constitución, incluso el plazo más breve de 6 meses, debe tener ya implementadas ciertas estructuras. Y lo segundo, Bárbara, respecto de estas disposiciones transitorias en general, es que al establecer, en mi opinión, un verdadero programa de gobierno, va a tener, como técnica constitucional, digamos, me parece muy mal cómo quedaron diseñadas estas disposiciones transitorias, porque va a tener ocupado al Congreso Nacional y al presidente de la República como colegisladores, de aquí por lo menos a los 4 y 5 años más con prioridades que están en la nueva Constitución. Y dentro de esas prioridades han quedado fuera hoy día prioridades que son sustanciales o muy importantes para la ciudadanía. Por ejemplo, en materia de seguridad, no hay ninguna disposición transitoria de las que estamos comentando que se haga cargo del tema de la seguridad. Estado de emergencia, ninguna disposición transitoria dice que debe implementarse o reformarse la Constitución. Y eso, creo yo, termina siendo, por eso es una mala técnica constitucional, una limitación al proceso democrático ordinario, porque le impide a los órganos colegisladores y al Ejecutivo establecer un orden de prioridades, porque el constituyente ya le dio ese orden de prioridades. Yo creo que eso es, digamos, leyendo esta norma de reforma constitucional en conjunto con el capítulo de disposiciones transitorias, lo más difícil, digamos, de esta discusión. Sí. Javier. Yo creo que es menos complicado lo que parece, por la siguiente razón. El paquete de reformas acordado por un conjunto de partidos políticos cercanos al presidente de la República es un paquete que en general responde a inquietudes precisamente de los partidos que pudieran, por decirlo así, acusar al presidente de la República por no haber cumplido con estos plazos que estoy de acuerdo, son muy estrictos para presentar, no para aprobar. No se le puede imputar al presidente, digamos, una responsabilidad política porque no se haya aprobado algo, porque a lo imposible no está obligado el presidente. Pero, por poner un ejemplo, las reformas que le volverían a dar al presidente de la República la facultad exclusiva de iniciar proyectos de ley que involucren gastos de manera bastante amplia. El que repone el estado de excepción constitucional. Un paquete así, yo creo que sería el primer orden de prioridad y de temporalidad que tendría una propuesta. O sea, yo no digo que no van a haber otras en el futuro posibles reformas,
pero cuestiones como la reposición del estado de emergencia, la eliminación de la reelección presidencial y en particular cuestiones que tienen que ver con circunscribir el consentimiento indígena del 191 que produjo tanto debate. Ese tipo de cosas me extrañaría mucho que se trabaran. Pensemos los 4 séptimos, lo rápido que fue la aprobación que se publicó en el diario oficial el 23 de agosto, que redujo de 2/3 a 4 séptimos, pero con la velocidad de un rayo. Yo imagino que la reposición del estado de emergencia sería reposición tal cual, o sea, se tomaría calcado el actual estado de emergencia y se plantearía una reforma constitucional. Entonces, veo difícil, entiendo la problemática que plantea reformar un texto que, por otra parte, debe implementarse. Lexicográficamente tiene que ir primero la reforma y luego los artículos transitorios tienen que, a su vez, van a tener que adecuarse a lo que se reforme. Va a haber que hacer una reforma constitucional también a los artículos transitorios, porque si es que hay una cuestión que se altera sustancialmente, evidentemente la transitoria tendrá que dialogar con lo recientemente aprobado. Pero creo que, como dicen los anglosajones, cuando hay voluntad, se encuentran los caminos para hacerlo rápido. Y yo creo que haber una voluntad dificulto que, una vez aprobado, supongamos que se aprueba, yo sé que cuesta, cuando alguien está con las encuestas, es fanático de las encuestas, quizás cuesta imaginarse que se pudiera aprobar, pero acabo de estar escuchando a unos politólogos norteamericanos que tenían la idea de que esto se podía aprobar, y no tendrán otros antecedentes. Ese día, los incentivos cambian en el acto, porque ante una realidad de algo que no me gusta, cuando tengo un grupo al otro lado que me está diciendo, este paquete de medidas que ustedes queremos que se apruebe, eso cambia el escenario, el clima político cambia en el acto. Entonces, y dificulto que ese grupo luego va a acusar constitucionalmente al presidente porque se atrasó, porque estuvo de acuerdo en reformar cosas que ese mismo grupo quería. O sea, las cosas son un poco más, yo diría, entiendo teóricamente el problema, pero los actores políticos tienen incentivos aquí para que salgan rápido las reformas que la coalición que está detrás del apruebo quiere empujar. Bárbara, ¿puedo hacer un pequeño punto? Yo no soy tan optimista como Javier porque está dejando fuera un importante actor político que no va a tener representación en ese proceso de reforma, que son los mismos pueblos originarios. Ellos todavía no tienen escaños reservados en el Congreso Nacional y van a tratar de impulsar la consulta indígena, que de hecho lo promueve, ¿no es cierto? Lo establece la nueva Constitución. Carolina, te paré un segundo, porque justamente este era el tema que iba a poner ahora, presentémoslo y aprovechemos de hacer el link de inmediato, que tiene que ver justamente, nosotros lo pusimos como título en realidad, elaboración de mecanismos de consulta indígena, y ahora sí te devuelvo la palabra para que lo abordemos en la plenitud. Título. Más ordenadito. Exactamente. Lo que pasa es que las disposiciones transitorias se refieren específicamente a la consulta indígena para la creación de las autonomías territoriales indígenas. Y ahí tenemos otro problema, que ese artículo, ¿no es cierto?, 191, precisamente está en estado regional, dentro de lo cual están las autonomías territoriales indígenas. Entonces uno podría decir, bueno, entonces acá se requiere no solamente la consulta, sino que el consentimiento. Y ahí ya tenemos actores políticos que no van a estar tan diáfanos, digamos, a aprobar todo. Por ejemplo, yo no estoy segura si las personas que pertenecen a los llamados pueblos originarios están de acuerdo en que se reponga el estado de emergencia, porque los afecta directamente en sus territorios. Entonces, yo creo que realmente va a ser un proceso político muy difícil de poder llevar adelante, porque son procesos finalmente casi contradictorios, ¿no es cierto? Implementar, pero al mismo tiempo reformar lo que voy a implementar de una manera que ya me dijeron cómo tenía que implementar, pero que no me gusta, y por lo tanto tengo que reformar paralelamente. Entonces, dos procesos que no se concilian entre sí, que deberían ser sucesivos, pero que el proyecto de nueva constitución no lo plantea como sucesivo, sino como inmediato. La implementación es inmediata. Sí, yo creo que, a ver, quizás porque tengo información que uno de los asesores más importantes que tuvieron los escaños, Salvador Villaleo, que fue parte del equipo que presentó en grupo de expertos constitucionales del apruebo a los partidos políticos del apruebo justamente la precisión del artículo 191, básicamente alineándolo con el 169 de la OIT. Y contra lo que
el mundo de los escaños en general ha sido bastante más constructivo de lo que se ha, por decirlo así, publicitado. Ellos han tenido muchos problemas más bien con los grupos que eran reacios a la participación en absoluto de los escaños en un proceso constituyente. Y de acuerdo a lo que nos reportaba Salvador Villaleo, no era algo que les parecía particularmente relevante el cambio del 191 del artículo este que ha producido tanto debate, para alinearlo con lo que es hoy día el 169 de la OIT. Pensemos también un poco que son grupos que hoy día tienen cero reconocimiento en la Constitución vigente, no existen en la Constitución actual. Los pueblos originarios no existen, salvo en en el proceso de elaboración de una nueva Constitución, donde aparecen la palabra escaños reservados, que fue para hacer este proceso. Y para ellos esto es el espíritu es muy constructivo, no es para nada, yo insisto, en estas cuestiones un poquito desordenadas, cuando se crea una nueva ley fundamental, obviamente que la voluntad política explica mucho más que cuando ya tenemos una constitución en régimen, por decirlo así, donde lo jurídico tiene un rol mucho más, por decirlo, más relevante. Los actores que lo elaboraron están más alejados. Yo entiendo las aprensiones, pero me parece a mí que la voluntad, dado lo que se gana desde el punto de vista de los pueblos originarios, que es inconmensurable con estar totalmente invisibilizados, hace que la actitud sea muy diferente a la que a veces les asignamos a los escaños. Bárbara, eso es partiendo de la base que todos los chilenos están de acuerdo con la plurinacionalidad, que es uno de los temas más criticados del texto de nueva constitución. Yo creo que ahí no hay voluntad política para eliminar la plurinacionalidad, o sea, partiendo de esa base. Pero insisto, esto tiene que ver con, partiendo de la base que haya apruebo, lo que nosotros planteábamos como grupo de especialistas no incluía eliminar la plurinacionalidad. Y hay sectores de centro-derecha que están a favor de la plurinacionalidad. Arturo Fontaine, por ejemplo. O sea, finalmente hay gente que está preocupada de la bajada de la plurinacionalidad, más que de la plurinacionalidad per se. O sea, claro, eso va a marcar la diferencia, porque si se hubiera entendido por plurinacionalidad un reconocimiento de los pueblos, por ejemplo, dicen algunos, quizás distinto de cómo quedó. Eso ya son temas que discutimos en los programas anteriores, así que vamos a continuar. Seguimos. Regulación de autonomías territoriales y descentralización, Javier. Bueno, acá básicamente, como se ha dicho, yo creo que en todos los programas que se ha tratado esto, quizá es lo más complejo de todo el proyecto de nueva constitución, porque navega contra 200 años de un centralismo bastante fuerte en Chile, para ser un país tan extenso. Entonces, como decía muy bien, y nos daría para un programa casi como con un diagrama, la Carta Gantt, para los auditores, no todos tienen que necesariamente estar acostumbrados, no son todos académicos o ingenieros. Una Carta Gantt es como una proyección en una pantalla de, por decirlo así, cosas a cambiar y plazos. Y la Carta Gantt de todas las disposiciones transitorias del proyecto es donde es sumamente complejo. Hay cosas que entran a regir en acto. Esto no lo dice la Constitución, pero yo creo que la doctrina comparada lo tiene claro, que no hemos tenido tiempo de hablar de eso y me quiero tomar 30 segundos para hablar de eso. Surge la pregunta si los derechos fundamentales, dado que son fundamentales, no debieran entrar a regir apenas promulgada y publicada la Constitución. Como un ejemplo, si hay una norma que garantiza un derecho fundamental que no estaba explicitado, uno podría decir que los tratados internacionales en Chile tienen un cierto rango, no está muy claro en la actual Constitución, pero están reconocidos por el artículo 5 y 2. Pero supongamos que hay alguna especificación. Estoy pensando algún derecho a grupos discapacitados. ¿Tienen ellos que esperar? ¿Forma parte de esta Carta Gantt? Las transitorias no entran en ese detalle, entran en el detalle particularmente en algunos derechos sociales que requieren la creación de una institucionalidad, salud, seguridad social, educación. Pero otros derechos fundamentales, me parece claro que si una ciudadana concurre, se le está aplicando una ley que tiene, por supuesto, la presunción de que es válida hasta que sea declarada por la Corte Constitucional inválida, pero hay derechos fundamentales que
es muy difícil justificar que deba esperarse en su goce. Esto ya lo vimos con la reforma procesal penal y el debido proceso. Ustedes recordarán que era secuenciada la iniciación de la reforma procesal penal y no llegaba a Santiago sino hasta el final. Bueno, Augusto Pinochet, cuando fue procesado con el antiguo sistema, invocó aquellas garantías de debido proceso cuando no había llegado a Santiago la reforma procesal penal. No sé si recordarán, comienzos de la década del 2000. Lo que plantea siempre esta tensión entre, por decirlo así, lo que el legislador, o en este caso el constituyente, quiere que sea la secuenciada aplicación de algo, y los derechos fundamentales como una cuestión que cuando, por decirlo así, suena muy extraño que a mí me reconozcan como individuo un derecho fundamental, pero me digan tiene que esperar por razones prácticas. Esto la literatura jurídica mundial, desde que Dworkin planteó que eran cartas de triunfo los derechos fundamentales contra lo que es políticas públicas, se planteó en el caso Pinochet, en que sus abogados dijeron el debido proceso no puede ser más, por decirlo, no puede estar más protegido en La Serena, donde la, digamos, reforma procesal estaba ya funcionando, que en Santiago. Entonces, ese tipo de cuestiones tampoco hemos tenido tiempo de hablarlas, pero son relevantes para este tema. Vuelvo a lo de regionalización. La regionalización es probablemente la que va a tomar más tiempo en establecerse. La Carta Gantt es sumamente compleja. Yo diría que lo más importante, como la línea más gruesa que salta a la vista, es que recién la Cámara de las Regiones va a elegirse a fines del año 2025, y yo creo que es relevante aquí la, digamos, continuidad que se le dio a los gobernadores actuales. ¿Cómo van a estar, en la medida en que ellos, las otras instituciones del Estado regional, empiezan a operar, la posibilidad de que se, digamos, cobren tributos, la progresiva, digamos, decisión que va a tener el gobierno regional en materia de implementación de la ley de presupuesto? Todo eso va a ir con una muy compleja aplicación, pero yo diría que esto es lejos lo más complejo. Bárbara, yo aquí creo que hay una norma especial a favor de las etnias indígenas, los pueblos indígenas, porque se establece un plazo mucho más breve. La 17ª transitoria establece que el presidente de la República tiene que enviar, ¿no es cierto?, un proyecto de ley para la creación, formas de delimitación territorial, estatutos de funcionamiento, competencias, resolución de contencias entre entidades territoriales relativas a las autonomías territoriales indígenas. Y además se le impone al legislativo un plazo de 3 años para la tramitación y despacho de ese proyecto de ley. Pero hay otra norma que hay que relacionarla con esto, que es la 28ª, en la cual, dentro del plazo de 1 año, desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente convocará una comisión territorial indígena, la cual determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación y reparación de la restitución de tierras indígenas. Es decir, esos territorios que luego se van a enviar al Congreso Nacional en un proyecto de ley, en cierta medida ya van a quedar fijados a través de este proceso de restitución de tierras por una comisión territorial indígena. Y uno podrá pensar, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que esta comisión territorial indígena está integrada por representantes de los mismos pueblos y naciones indígenas, por representantes del Estado, no se dice quién, a lo mejor alguien de la CONADI, no se dice qué órganos del Estado, y por personas de reconocida idoneidad quienes serán nombradas por el presidente de la República. Acá se le entrega un poder al presidente de la República para distribuir las tierras, eso es, antes de que llegue al Congreso Nacional. Y a mí me parece eso gravísimo. No hay ningún límite, ningún contrapeso al presidente de la República para determinar cómo se van a restituir esas tierras. El Congreso Nacional, cuando llegue el proyecto de ley en 2 años más, se va a encontrar con un hecho que simplemente va a tener que entrar a regular. Y eso a mí me parece que cómo se van a restituir las tierras, cómo se van a distribuir, es una cuestión que tiene que ser resuelta por el Congreso Nacional porque involucra la soberanía nacional y la misma población chilena. Muchos chilenos van a ser desplazados de esos territorios, nadie ha pensado en eso. Hay chilenos que viven en esos territorios y van a ser desplazados por esta política que va a diseñar el presidente de la República y quien él designe.
Y a mí eso me parece de una gravedad tremenda desde el punto de vista constitucional, porque no hay un límite. El presidente decide. Y esa potestad se la da directamente la Constitución. Javier, y bueno, en esa comisión hay una cosa que no queda clara, porque dice, va a tener que haber un representante de cada pueblo originario y van a haber representantes de los designados por el presidente, pero nos dice cuál es el número. Entonces uno no sabe si esos 11 van a ser una amplia mayoría acompañados de 3, de 4, de 7, de 15 en el fondo. Además, entiendo la aprehensión de Catalina y otros que han planteado esta duda. A mí me habría gustado más que hubiera sido por ley, pero también quiero reparar en lo que ya se adelantó Bárbara, en dos hechos. El primero lo planteaba Bárbara en el sentido de que no hay un número fijado por la Constitución de cuántos integran esta comisión. Salvo los 11 pueblos originarios. Exacto, pero podrían haber 25, digamos, no integrantes, o 35 o 100. Y lo segundo, creo que es clave, me parece más importante que el número, es que presenta propuestas de acuerdo entre el Estado y estos pueblos para regularizar, titular, demarcar, reparar o restituir. Es una propuesta de acuerdo, esto es literal. Y una propuesta de acuerdo es, tal cual lo sugiere ese término, una propuesta que deberá, la única manera de que tenga un efecto útil, la palabra propuesta de acuerdo, es que alguien luego ratifique esa propuesta de acuerdo. Y no se me ocurre quién más pudiera hacerlo sino el Congreso, por una lectura mínimamente armónica de la Constitución. Pero hay una pequeña duda, porque efectivamente dice que es una propuesta de acuerdo, pero después dice que el organismo competente tiene que dar cuenta de los estados de avance de lo que se haya decidido. ¿Cómo ha avanzado esa propuesta de acuerdo? Así lo entiendo yo. Claro, pero si dice dar estado de avance, uno dice, bueno, tiene que avanzar entonces. Es que no dice que tiene que aprobar o rechazar, en el fondo. Es que créame esto, el levantar un catastro de qué tierras son ancestrales, en Nueva Zelanda tomó fácil 10 años. Acá hay un plazo más acotado. Quizás puede ser. Está bien, pero a lo que voy es que es un proceso extremadamente complejo. También, es parecido como cuando veíamos ¿se acuerdan la idea de la restitución? Es un mecanismo preferente, pero no exclusivo. La palabra preferente no es lo mismo que único o exclusivo. La restitución me refiero. Hay otra manera de reparar por el daño infligido a los pueblos originarios. Y dice implementación, no dice, ¿no es cierto?, que se tendrá que discutir posteriormente, dice que se tiene que implementar. Pero la propuesta, la única manera de entenderlo, o sea, ¿qué sentido tiene proponer algo? Bueno, en fin, yo creo que esto demuestra... Al presidente, si él es el que designó a las personas de la comisión le propone al presidente. Puede ser que no se pusieron de acuerdo y trataron de ir parchando, entonces cuando en la medida que uno decía, oye, pero no, esto no puede ser obligatorio, ya entonces pusieron, bueno, una propuesta, pero después la redacción dice que tiene que implementarse y darse cuenta del estado de avance. Ahí no dice que tiene que ver si es que se acoge o no esa propuesta. Sí, o hay otro tema, Bárbara, recordemos que el proyecto de nueva Constitución declara de utilidad pública y permite, por lo tanto, la expropiación directamente, no se requiere ley actualmente. Si el presidente de la República quiere expropiar a través de un órgano administrativo, se requiere una ley. Y acá es la misma Constitución que le entrega al presidente de la República la facultad para expropiar. Entonces, aquí esto no pasa por el Congreso Nacional. Al Congreso Nacional se le va a presentar algo que ya está hecho. Y dado el contexto político actual, los graves hechos de violencia que existen en la Araucanía, realmente a mí me parece gravísimo que haya quedado esta disposición en este capítulo de disposiciones transitorias. Me parece muy grave. Discrepo. Yo creo que los graves efectos que tenemos son con esta Constitución vigente. Entonces, creo que la nueva... Pero ahí nos cambiaste el piso, pues, Javier. No, pero es que lo pienso muy sinceramente. Es un cambio de piso volver a hablar de cuál Constitución es mejor. Estamos hablando de esta disposición. No estoy planteando el cambio de piso de hablar de qué Constitución es mejor. Simplemente digo que saltarse de los graves... A ver, justamente porque tenemos estos graves avances, uno puede mirar todas estas normas como unas que van a agravar el asunto o la van a canalizar institucionalmente. Y yo entiendo que algunas personas crean que lo va a agravar. Mi impresión es que lo van a canalizar institucionalmente y por eso es que hay gente como Yaitul no le interesa esta Constitución. Pues si nos cambiamos de piso con la Constitución vigente, el Estado puede expropiar, basta una ley. Puede expropiar un órgano administrativo esos terrenos, pero pagándole el daño patrimonial efectivamente causado a los dueños actuales de esos territorios. Y eso ahí hay una certeza absoluta. Nada impide que el Estado pueda desarrollar una política de restitución de tierras como lo ha hecho en los últimos años.
Tenemos hartas cosas todavía, ya probablemente no vamos a alcanzar a verlas todas, pero hagamos nuestro mejor esfuerzo para avanzar lo más rápido, creación de nuevos sistemas y órganos constitucionales. Lo fundamental de esto, Catalina. Sí, se establecen una serie de plazos para establecer estos sistemas, esta institucionalidad a la que se refería Javier hace un momento, respecto al sistema de seguridad social y sistema de cuidados. Ahí hay un plazo de 12 meses, es decir, en un año debería tener su sistema de seguridad social, sistema de cuidado. El sistema nacional de salud en 18 meses, el sistema nacional de educación, sistema de educación pública y sistema integrado de suelos públicos en 24 meses. A mí realmente estos plazos ojalá se puedan cumplir, pero en los últimos 30 años tratan de resolver en un breve plazo problemas que nuestra democracia no ha podido solucionar en los últimos 30 años. Y no sé qué mecanismo específico tiene esta nueva constitución que realmente va a permitir llegar a acuerdos, porque finalmente esto requiere de acuerdos y los acuerdos a veces tardan muchos años. Y estar pauteando, digamos, el legislador democrático con plazos, como lo dije anteriormente, es una pésima técnica constitucional. ¿Algo que agregar indispensable para avanzar? No, indispensable. Yo creo que los incentivos que va a tener el actual Congreso Nacional, en que particularmente en los grupos, que hay una cierta traslape entre ser oposición a esta propuesta, estar por el rechazo, y ser los partidos de oposición a este gobierno. Eso es un hecho de la causa. El incentivo que tiene hoy día la derecha, que controla la mitad del Senado, de, por decirlo así, incidir ahora en la definición de estas nuevas, en el presupuesto que estemos el día 5 con una nueva constitución aprobada, el incentivo va a ser feroz, porque no sabe cuál va a ser el resultado de la elección del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de Regiones en 3 años más. Entonces, creo yo que ese incentivo político va a estar por parte de los sectores que, no habiendo querido esta constitución, van a querer tratar de incidir lo más que puedan en su implementación, al punto que los convencionales y las convencionales más radicalizadas de la convención no querían darle mucha capacidad de implementación al actual partido, no querían que siguiera este Congreso. Los grupos maximalistas querían elegir ahora, lo antes posible, al Congreso de Diputadas y Diputadas, porque temen que en la implementación mucho está entregado a la ley. Por decirlo así, grupos que ellos consideran indeseables sean los que tengan una voz. Y la derecha va a controlar cada una de estas leyes. De hecho, se había planteado que no pudieran hacer reformas constitucionales hasta el próximo Congreso. Eso y avanzó harto, y se logró votar al final. Avanzó muchísimo. Ya, continuamos, seguimos con creación de nuevos sistemas y órganos constitucionales, esto lo estábamos viendo recién. Creación de la ley integral sobre vivienda digna, lo más breve posible, Javier. No, esto es, bueno, está entregado en materia de ley. Yo creo que o sea, no hay mucho más que agregar. Aquí básicamente está establecido que es una de las cuestiones prioritarias. Yo no habría está objetivado el camino y la ley va a tener que ser cómo se llega hasta esa meta, digamos, ¿cierto? No hay mucho que comentar respecto de esa particular. Ya. ¿Estás de acuerdo, Catalina? Sí, solamente que esta es una gran norma de ejemplo en donde lo que se está proponiendo en estas disposiciones transitorias es un programa de gobierno. Por ejemplo, se dice en el número 2 del Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, dentro de tal plazo, entre otras cosas, debe radicar los asentamientos informales. O sea, todos yo creo que estamos de acuerdo, nadie puede estar en desacuerdo que existan personas que no tengan una vivienda digna. El punto es que ¿por qué el Estado no lo hace ahora y no lo ha hecho antes? Porque el sistema político siempre tiene muchas demandas de la ciudadanía y tiene que priorizar. Y el día de mañana, si tenemos un terremoto, perfectamente las autoridades podrían decir, ¿sabe que no? Porque estoy implementando la vivienda digna. Ese es el problema de utilizar la Constitución como un programa de gobierno. Son las autoridades que en cada momento histórico tienen que ir diciendo qué es lo prioritario para la ciudadanía. Y acá se está atando de manos al Congreso Nacional y al presidente de la República para poder atender esas demandas urgentes de la ciudadanía, que por cierto puede estar la vivienda ahí, pero también hay muchas otras. Yo creo que esto se aprobó, Bárbara, justamente con votos incluso de derecha, muchas de estas normas, porque la derecha tenía claro que era preferible, le daba más tranquilidad. Lo muy común era tomar un seguro, era tener la tranquilidad de que esto que puede parecer un programa de gobierno, si es un programa de gobierno, es un programa de gobierno donde la derecha va a poder decidir, va a tener derecho a veto, básicamente.
porque ahora con la composición actual del Congreso. Pero ¿cómo va a tener derecho a veto si es una atribución del presidente, una política de la administración del Estado? No me refiero particularmente a esta norma, me refiero a todas las otras que sí son, la ley es la que define las cuestiones. Pero también hay otras que no define la ley, como la restitución de las tierras indígenas. La razón son menos, son mucho menos. Pero no por eso menos importante, me imagino que iría Catalina. Pero es clave esto, el incentivo es crucial. Si se hubiera hecho a 20 años plazo, habría sido mucho mayor la incerteza para la derecha, mucho más. Continuamos con esto que también es muy, muy relevante. Hay mucha gente mirando creación de la institucionalidad del agua, Catalina. ¿Cómo vamos a transitar de los derechos de propiedad actual, del uso, y cómo vamos a pasar a estas autorizaciones de uso? Yo creo que acá lo más importante es que desde el momento en que entra en vigencia la nueva Constitución, deja de existir el derecho a aprovechamiento de agua. Es decir, las personas que actualmente tienen derechos de aprovechamiento de agua ya no van a ser dueños, sino que pasa automáticamente ese uso del agua a ser una autorización, una mera autorización administrativa. ¿Y eso qué significa? Acá voy a ir a lo más concreto. Una persona, por ejemplo, un campesino que quiere vender su tierra, ya no va a poder hacerlo con los derechos de aprovechamiento de agua, que era lo que le da valor hoy día a la tierra. Nadie compra tierra que no tiene agua. ¿Por qué? Porque es una autorización administrativa. Y existen, digamos, un estatuto especial para poder transmitirlo en caso de muerte, pero respecto de su comercialización ya no va a poder ser posible. Esa es la consecuencia más inmediata desde el momento en que entra en vigencia la nueva Constitución. Javier. Yo agregaría que la disposición transitoria establece que los derechos de aprovechamiento que se transforman en autorizaciones administrativas tendrán todos los, digamos, el estatus que hoy día el Código de Agua en sus normas a su vez transitorias le otorgaban a esos derechos de aprovechamiento de agua. El proceso constituyente coincidió, tuvo un traslape con la aprobación de una reforma importante del Código de Agua. Y lo que ocurre es que, por decirlo así, no se aplicará a estos, va a haber una especie de periodo de vacancia legal, por decirlo así, porque tiene que establecerse una regulación legal que hable del cambio de paradigma entre lo que es el derecho perpetuo sobre una concesión, porque recordemos que estos son bienes nacionales de uso público, no son bienes apropiables en el sentido, el agua en sí no es apropiable. Lo que pasa es que en Chile, en una cuestión que es poco común a nivel de derecho comparado, tiene derechos perpetuos sobre estas autorizaciones de uso, estas concesiones de uso. Y lo que se plantea aquí es que hasta los derechos constituidos antes de abril de este año, del 2022, se sujetan a las disposiciones transitorias del Código de Aguas que acaba de ser reformado. O sea, no es algo así como que inmediatamente pierde la calidad de derecho perpetuo la concesión, pero en tanto autorización tiene los mismos atribuciones que tenía por sobre esas concesiones de aguas que tiene hasta el día de hoy, y eso mientras no se dicte la ley que tiene 3 años para dictarse. La ley que va a, por decirlo así, regular cómo dialoga la norma constitucional con la bajada legal de esa norma constitucional. Ahora, estas autorizaciones, en la mayoría de los casos, van a tener que renovarlas, o en el fondo se van a transformar automáticamente, y una vez que tengamos la nueva institucionalidad, van a tener que renovarla, excepto los pueblos originarios, que ellos van a permanecer, sus derechos transformados en autorizaciones, van a mantener la característica actual para siempre, sin tener que hacer ningún trámite. Con un matiz, son derechos colectivos sobre las aguas, que es algo diferente, es que no es menor ese matiz. No, pero en el fondo no va a tener que hacer el trámite para poder asegurar que va a mantener su autorización, a diferencia de los demás. No es que un individuo que además es indígena va a tener un trato distinto, es la colectividad indígena, en tanto colectividad respecto de las aguas, que ese catastro nuevamente va a depender también de ese catastro. Ya, entonces estas autorizaciones, como decían, se van a mantener funcionando tal cual como hasta ahora, hasta que esté la nueva institucionalidad. Tiene que ser el trámite para renovar la autorización. Así es. Y lo que se busca es evitar lo que se llama mercado secundario de aguas, que era gente que compraba aguas no para usarlas para el uso que se había autorizado, sino que para especular con ellas. Sí, pero eso se terminó con una reforma bastante antigua que exige, ¿no es cierto?, probar que se usan las aguas, y una de las formas de probarlo es que existen formas
infraestructura para canalizar el agua, y hay fiscalización de la Dirección General de Agua. La fiscalización Otra cuestión, de acuerdo a pero eso es un problema de la administración del Estado, digamos, no de las personas. De hecho, ha sido bajo derecha e izquierda muy débil. Exacto, de la administración del Estado. La Dirección General de Aguas, Bárbara, es un órgano de la administración del Estado que depende del presidente de la República. Y ese va a ser el órgano, mientras no se quede la Agencia Nacional del Agua, el que va a determinar quiénes pueden hacer uso de estas autorizaciones de agua. Y hay otra cuestión, que si se decide redistribuir el agua, que es el objeto que está detrás de esta propuesta de nueva Constitución, ¿no es cierto?, no va a haber expropiación. Eso significa que si las personas habían hecho su infraestructura, sus canales para conducir el agua, además de no poder usar o usar menos cantidad que la que actualmente tiene, toda esa infraestructura que habían estado utilizando y que habían construido, el Estado no les va a pagar por el menor caudal que va a circular o el cero caudal al cual van a tener derecho. Bajo el actual régimen, ellos sí tienen derecho a una indemnización porque procede, si el Estado quiere redistribuir el agua, lo puede hacer, pero pagando no el justo precio, eso es la nueva Constitución, el daño patrimonial efectivamente causado por, ¿no es cierto?, digamos, expropiar el derecho a aprovechamiento de agua. Vamos a fusionar las últimas dos y ahí lo que nos quede en un par de minutos que tenemos de tiempo todavía, adecuación de la Corte Suprema y también la adecuación de los sistemas de justicia, Catalina. Bueno, acá igual se llegó a un acuerdo, a lo mejor con los ministros de la Corte Suprema, que estaban, digamos, muy disconformes con que se los cesara a los 60 años de edad, porque muchos de ellos tienen más de esa 70. edad actualmente, 70, perdón. Actualmente es hasta los 75 años de edad. Entonces hay una disposición transitoria que les permite a aquellos ministros que están actualmente, ¿no es cierto?, en ejercicio, que jubilen a los 75 años de edad, y el plazo de 14 años que impone la nueva Constitución para ejercer el cargo de ministro de la Corte Suprema va a comenzar a regir desde el momento en que entre en vigencia el nuevo texto constitucional, de manera tal que igual casi todos los ministros de la Corte Suprema iban a poder jubilar en el fondo a los 75 años de edad o muy cercana a esa fecha. Además se establecen una serie de normas para adecuar los sistemas de justicia, algo que a mí en lo particular, no sé, por lo que he escuchado de litigantes, no parece una muy buena decisión, es que se van a fusionar tribunales que hoy día son tribunales especializados y van a pasar a ser tribunales administrativos, como por ejemplo los tribunales tributarios y aduaneros, donde hay jueces muy especializados. Yo como abogada no tengo idea de derecho tributario, pero hay abogados muy especializados en eso, pero van a tener ahora una competencia común y creo que sacrifica la especialidad. Lo mismo con los tribunales de contratación, el Tribunal de Contratación Pública y el Tribunal de Propiedad Industrial, que actuaban como órganos, digamos, distintos, tribunales especiales. Eso diría yo. Respecto al Consejo de la Justicia, se establece también un plazo y además se señala que es una de las prioridades, junto con la implementación de la Corte Constitucional, el establecimiento de esa nueva institucionalidad. Ahora quedan dudas respecto de la Corte Constitucional porque se establece un plazo de 6 meses para su establecimiento, incluso puede funcionar con la actual ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero no se establece un plazo para la designación de sus integrantes. Entonces podría ser que tengamos un periodo sin Corte Constitucional y por lo tanto sin un control al legislador en la implementación de la nueva Constitución. Javier, para cerrar. No, para cerrar, precisiones. Es para todos los funcionarios que no se aplicará el límite de 70 años de edad, que va a ser el nuevo límite, bajándolo de 75, a todos los jueces y juezas que la fecha de entrada en vigencia formen parte del escalafón primario, no solo para la Corte Suprema. También complementaría que el procedimiento de designación de abogadas y abogadas integrantes, que juegan un rol relativamente relevante en la Corte de Apelación y Suprema, seguirá vigente hasta que se establezca una nueva normativa, y eso hasta 5 años puede durar. En materia de lo que es los tribunales contenciosos administrativos, esa fue una promesa de la Constitución del 25, que fue reiterada por la Constitución del 80 y que fue retirada la promesa, digamos, en la reforma del 2005. Pero la idea de la especialización, hay países que tienen un contencioso administrativo que a su vez contiene salas especializadas. Bueno, hemos así
llegado a nuestro último programa del ciclo. Logramos abordar todos los temas que tenían que ver con las normas transitorias y por supuesto antes de despedirnos darles las gracias, Catalina, Javier, ha sido un honor para nosotros contar con ustedes, ha sido también un lujo para toda la gente que nos acompaña poder tener las explicaciones, las bajadas tan necesarias para entender qué es lo que se está proponiendo. Gracias a ustedes. Bueno, gracias Bárbara de Mol por habernos dado el espacio de poder colaborar, ¿no es cierto?, con nuestros conocimientos, a Javier por su gran, ¿no es cierto?, amistad para poder debatir a veces temas muy complejos, y a ti, Bárbara, por una excelente conducción. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Me sumo a las palabras de Catalina. Ha sido un agrado, Catalina, poder debatir a veces con opiniones muy diversas, pero siempre con mucho respeto, una época además en que el país se ha polarizado tanto. Y a Bárbara, porque yo creo que han hecho un trabajo de Mol TV y ustedes de, digamos, poder disectar un texto. Es extremadamente complejo de disectar un texto constitucional, una propuesta. Así que estaremos viendo qué pasa el domingo, pero ya habrá, por lo menos, espero que se haya hecho un aporte para que la gente pueda votar más informada. Eso de todas maneras. Muchísimas gracias, a nombre también de todo el equipo por habernos acompañado. Vamos a ver qué pasa el domingo y cómo seguimos después. Proceso tenemos para rato en cualquiera de los dos escenarios. Muchísimas gracias a los dos nuevamente y a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias también por todos sus comentarios, por su audiencia. Como saben, siempre pueden contar con nosotros. Vamos a estar haciendo nuestro mejor esfuerzo para seguir bajando los contenidos y profundizando en ellos para que así ustedes puedan tomar sus decisiones de la manera más informada posible. Muchas gracias. Seguimos en esto en emol.com.